Estos son los videos de AutoX Argentina. Hola a todos. En el marco de la inauguración del nuevo laboratorio móvil del INTI para pruebas de BTV de vehículos convencionales y eléctricos, en la conferencia, el ingeniero Diego Marino, el jefe del Departamento de Desarrollo para la Industria de la Movilidad de la Subgerencia de Energía y Movilidad del INTI, habló del trabajo que están realizando en el tema del retrofit, es decir, sobre las reconversiones de vehículos de combustión eléctricos y también sobre la BTV y su futuro. A continuación, sus palabras. Bueno, yo lo voy a hacer desde acá porque me siento más cómodo. Disculpen si en algún momento me trabo, pero bueno, no estoy acostumbrado a hablar en público, así que anticipadamente les pido disculpas. Primero que nada, quiero agradecer el acompañamiento del Instituto en este cambio de paradigma a lo que es el tema sustentable, tanto para el transporte de cargas y de personas. Yo vengo acá como responsable de un grupo de trabajo que trabajamos día a día en este cambio, y la verdad que el acompañamiento del equipo y de las autoridades es notable, entonces es bueno remarcarlo. También agradecer a Constantino que bueno, conseguir un partner o un socio estratégico que entienda lo que es el trabajo en investigación y desarrollo, sabiendo los riesgos y valorándolos, la verdad que está muy bueno. Y también destacar que todo esto nació a través del organismo de certificación, cuando justamente la empresa necesitaba una ayuda del instituto y bueno, el organismo de certificación estaba pendiente y ahí nació una vinculación muy buena, como bien dijo Tino, de hace 15 años que hasta ahora venimos trabajándola. Y bueno, destacar al ingeniero Alejandro Palacios que creo que fue uno de los artífices que esto se pudo dar a lo largo del tiempo, así que bueno, hace falta mencionarlo también. ¿Por qué estamos acá, no? ¿Cuál es la lógica de nuestra presentación? La verdad que lo que comentó la empresa es muy bueno a nivel general, y la verdad que ahora aplicarlo a las nuevas tecnologías es un cambio que hay que empezar a trabajarlo. Todos los cambios no se pueden dar de un día para otro, sino hay que hacer una transición, y eso es lo que nosotros estamos buscando. Bueno, la BTV es el estamento que me parece que puede llegar a tener una valorización superior a partir de este cambio de paradigma. Pero bueno, para poder tener un poco de conciencia de qué estamos hablando, necesitamos saber cuál es el volumen de vehículos que están circulando en Argentina. Estamos hablando de alrededor de 15 millones de vehículos. Nosotros los dividimos en tres segmentos. Segmentos novedosos, segmentos medianamente novedosos y segmentos antiguos. Como ven, los porcentajes son muy igualados. O sea, lo que vemos es que hay una preponderancia a un cambio automotriz, pero también sigue teniendo vehículos muy antiguos. Entonces, vemos una heterogeneidad a la hora del punto de vista tecnológico en los aspectos de seguridad activa y pasiva. Este es un aspecto fundamental porque va a haber vehículos que están dotados de muchas tecnologías a la hora de utilización de los vehículos, y hay algunos que siguen funcionando de forma de hace muchos años, donde no estaba dotado de mucha tecnología los vehículos. Entonces, como bien dijo Tino en la inauguración, la BTV viene a ser como un homogeneizador de los vehículos circulantes. O sea, nosotros estamos seguros que el vehículo va a pasar un estándar de calidad donde establece los mínimos necesarios para que el vehículo circule y en las condiciones normales de no haya ningún tipo de inconvenientes, y la BTV viene a tener ese rol. La verdad también la BTV empieza a afrontar nuevos desafíos. El cambio de motorización, los nuevos tipos de vehículos, es un tema que hay que tener en cuenta. Y ahí vemos que hay una tendencia de incrementar vehículos eléctricos, ya sea puros o híbridos, que podemos ver que en volumen es muy bajo, de acuerdo a los 15 millones de vehículos que están circulando, pero es increyendo a medida de que va pasando el tiempo. Entonces, la BTV tiene que empezar a mirar este nuevo cambio tecnológico. Y también vemos que hay una desaceleración en el uso de los combustibles convencionales. Este porcentaje se ve que hay que empezar a trabajar en este cambio de paradigma con todo lo que genera los vehículos sustentables, y también la parte privativa que puede llegar a ser el desarrollo económico. Pero bueno,
nosotros, como estamos en un sector de investigación y desarrollo, empezamos a analizar posibilidades de proyectos que aseguren a través de los diferentes tipos de aceleradores los cambios en la movilidad sustentable. Y el programa Retrofit, que no es el motivo por el cual lo estamos citando ahora, pero es necesario marcarlo porque fue el motivo que inició esta vinculación. El programa Retrofit es un acelerador transicional hacia la electromovilidad. Consideramos que es un acelerador porque va a permitir que las pymes, que las empresas y hasta el cambio sociocultural se empiece a trabajar en este cambio hacia la movilidad sustentable. Tenemos como referencia la empresa Trefilcon, que es un caso testigo que nos parece que hay que remarcarlo porque vio este posible cambio aplicado a lo que es un cambio en la movilidad y tomó la iniciativa de trabajar también en este proyecto acelerador de la electromovilidad. Así que también quiero agradecerlo. Yo definí como transicional, porque no es la solución de fondo. La solución de fondo es que las grandes empresas o que las empresas nacionales empiecen a fabricar vehículos eléctricos de plano, o sea, de cero. Para explicar un poco lo que es el retrofit, sin entrar mucho en detalle, es el cambio de motorización. Tenemos un motor convencional y lo retiramos por un motor eléctrico y lo reemplazamos tenemos un motor convencional y lo reemplazamos por un motor eléctrico con su pack de baterías. Así decirlo es simple, es muy fácil, cambio, no va a haber ningún problema. Pero como nosotros estamos trabajando en este proyecto, empezamos a descubrir una infinidad de temas a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque insertar una nueva tecnología en un ecosistema nuevo, como es el cambio de transición en el tema de la movilidad, necesitamos trabajar con varios aspectos. Y ahí están citados algunos aspectos que nosotros tenemos en consideración en este programa inicial de trabajo. Un manual de buenas prácticas, la generación de un vehículo prototipo, la certificación de personas y de taller, que es un hito muy importante, y algo que al usuario le hace referencia, que es, yo me voy a hacer un cambio en la motorización. Ok, voy por un paradigma de no contaminar, pero ¿el vehículo es seguro? Entonces, ¿cómo yo aseguro que ese vehículo que voy a utilizar no va a tener ningún tipo de inconveniente? Entonces, ahí es donde empezamos, como estamos en un sector de investigación y desarrollo, a tener dudas, a tener preguntas, a generar hipótesis y a tratar de dar respuestas. Eso es lo que nos llevó el año pasado a generar una experiencia donde citamos varias empresas que marcamos que empiezan a fabricar estos tipos de vehículos porque ya están circulando y eran las más serias que nosotros empezamos a conversar. Esta práctica se apuntaba a situaciones que se dan en el día a día de la circulación, donde nosotros íbamos a medir el comportamiento del vehículo y analizar si existían o no existían aspectos que teníamos que tener en cuenta. Y la verdad que sí, que cuando vos cambiás la motorización, cambias los pesos, cambias también algunos componentes mecánicos, por ejemplo, se reemplazan los frenos, el sistema de impulsor de frenos. Entonces, ahí es donde empezamos con una batería de experimentaciones que no iban solamente al tema de circulación, sino también al comportamiento dinámico del vehículo. Y como podemos ver, hicimos una batería de ensayos en un tiempo muy acotado y la verdad que la experiencia fue muy buena y como resultado, como estamos en un sector de investigación, empezamos a depurar hipótesis que habíamos generado y a confirmar otras. Y esto nos llevó a tener un aspecto integral, que todo vehículo que se convertía debería ser ensayado, debería ser probado antes de entregar al usuario. Perfecto. Pero no puede existir un laboratorio porque la práctica está de forma universal, o sea, se hace en todo el país, se hace en toda la región, entonces era imposible establecer un solo laboratorio que pudiera ensayar y validar el vehículo. Ahí es donde hicimos una replanificación en el programa de trabajo, donde pasamos de una validación de circular a tener en cuenta la verificación técnica automotriz apuntada a el retrofit, o sea, a un vehículo eléctrico que circule. La verificación técnica automotriz estaba diseñada para un tipo de tecnología, vehículos que salen de fábrica con su origen, o sea, si son eléctricos o si son convencionales. Entonces,
ahí volvimos a tener diferentes tipos de preguntas. Era, ¿se puede aplicar el retrofit la verificación técnica? ¿Qué condiciones tiene que tener un vehículo para que se pueda llegar a aplicar? ¿La motorización eléctrica es fundamental para este caso? Bueno, eran muchas preguntas y tratábamos de buscar las respuestas. Y ahí es donde nos contactamos con Constantino, que sabíamos que tenía mucha experiencia y era renombrado acá en el INTI, para ver cómo podíamos generar a un espacio de ensayos, de verificación y de prototipado para probar esta nueva tecnología. La verdad que nosotros cuando hablamos del laboratorio que se instala acá o que tiene la ventaja de estar en el instituto, no lo consideramos como un pasa no pasa. El laboratorio como vamos a ensayar y si está mal se rechaza y si está bien da una oblea o esa condición. Nosotros lo pensamos como un hito de investigación y desarrollo. Todos los laboratorios funcionan como investigación y desarrollo cuando vos empezás a dotar y a mejorar el producto que vas a ensayar. Entonces eso era lo que nosotros estábamos buscando y con Constantino pudimos unir fuerzas y generar esta práctica. Cuando empezamos a estudiar un poco qué es lo que se mide en la BTV y en la RTO, porque está diversificado el proceso de acuerdo a dónde vos estás en el país, la verdad que nos parecía muy interesante empezar a analizar qué se mide. No cómo se mide, sino qué se mide. Y ahí en el qué se mide empezamos a ver que todo este listado de componentes apuntaban directamente a la estructura del vehículo, la parte estructural, desoyendo la parte del motor, excepto en dos ítems, que era el control de gases y el tema de los líquidos, que se producía por un motor a combustión. Cuando vos retirás el motor a combustión, esos dos aspectos quedan relegados, o sea, tenés un motor eléctrico que no contamina y tenés un motor eléctrico que no tenés piezas que pueden llegar a producir líquidos en desgaste o que se pueda llegar a producir una avería por líquidos. Entonces, en un vehículo eléctrico teníamos esa ventaja. Ahora, ¿la BTV estaban preparadas para los vehículos eléctricos? ¿La BTV estaban preparadas para los retrofit? Y la verdad que teníamos un montón de dudas. Entonces, estas dudas nos llevó a generar un buen laboratorio que tiene diferentes características y que apuntamos a esta tecnología. Ahora lo que les vamos a compartir, un video para que vean las aptitudes de este laboratorio en la forma práctica. Lo íbamos a hacer hoy, pero no se pudo hacer. Bueno, ahí están, tienen que mandar el video. La verdad que el laboratorio en este video muestra muchas aptitudes interesantes. Uno, que puede ser transportado.
y esto es un tema muy importante porque va a permitir una federalización de esta tecnología, de generar capacitaciones y charlas, no solamente a empresas, sino a un público muy interesante que hay que tener en cuenta, que son los estudiantes, ya sea de colegios secundarios, terciarios, tecnicaturas y también estudiantes de carreras profesionales, por así decir, ingenierías. ¿Por qué? Porque hay mucho desconocimiento, y ese desconocimiento de las nuevas tecnologías hay que empezar desde abajo para poder llegar a tener una sustitución de importaciones y sobre todo lo más importante que me parece a mí, que es la independencia tecnológica, que como país la necesitamos tener y estamos en vías para poder hacerlo y tenemos todas las posibilidades para hacerlo. Y bueno, el INTI, más que nada porque estamos nosotros, obviamente lo vamos a hacer, pero hay otros estamentos de la parte científico-tecnológica que tenemos que generar mejores y fomentar los vínculos que ya existen. Pero también en el video es importante marcar que cuando estábamos haciendo las pruebas con respecto a Retrofit, que es justamente el Renault 4 que se ve ahí, que también pertenece a Constantino, fuimos por más. Dijimos, una vez que estamos probándolo, ¿podemos probar otro tipo de motorizaciones? ¿Podemos ver vehículos eléctricos puros, a ver cómo reaccionan en la BTV? Porque teníamos un montón de dudas, comentarios de usuarios, de empresas que decían que no pasaba nada y otras decían que sí pasaba y que se bloqueaba o que no podían medir, o que las mismas BTV que decían es un vehículo eléctrico, te doy la oblea pero no te puedo realizar ninguna medición. También el nuevo paradigma, lo que vieron ahí era un vehículo negro, que era un L6 para los que están metidos, un L7 para los que están metidos en la parte técnica, es un City Car, un vehículo que es exploratorio, por así decirlo, a nivel nacional, que está incrementando sus ventas a nivel nacional porque da muchas posibilidades de utilización. También probamos otros tipos de vehículos. Así que, y la cabina de BTV dio resultados favorables, o sea, se pudo medir todo, no hubo ningún tipo de saltos o pruebas o llamadas de atención que podrían generar algún tipo de trastorno a la hora de utilizar un vehículo eléctrico, ya sea híbrido o puro eléctrico. Entonces quiere decir que los parámetros actuales se podría medir el comportamiento dinámico del vehículo con las condiciones que justamente Constantino marcó, que se miden de forma habitual en una BTV. También los vehículos City Car, que fueron primero gracias a la empresa Coradir que trajo sus vehículos para probarlos. La verdad que tanto los prototipos como el vehículo que ya está circulando pasaron con los mismos estándares que se le ensaya a un auto. O sea, no está modificado para una moto, que en realidad un City Car es una moto carrozada con algunas modificaciones. O sea, al estándar de calidad que se le exige a un auto, en circulación, estos vehículos pasan sin ningún tipo de inconvenientes. Y después se realizaron las otras pruebas que, es verdad que actúan en la parte de seguridad activa y pasiva, pero lo fundamental es el freno. Y ahí nosotros podemos ver y analizar los resultados que se da este laboratorio, y la verdad que fueron óptimos. También tomamos sobre vehículos convencionales, porque si estaba descalibrada la máquina, los resultados no se iban a dar mal. Entonces, lo que hicimos es primero circular vehículos que ya tenían BTV o vehículos convencionales que en teoría no iban a tener afectados por el cambio de motorización, y la verdad que los estándares de resultados fueron, comparativamente con los resultados que se daban en las BTV originales, eran similares. O sea, el laboratorio cuenta con una calibración, entre comillas, porque todavía no está calibrado, de forma adecuada y funcionando. Pero bueno, todo, como yo vengo diciendo, creo que se fue repitiendo mucho en este discurso, es las dudas y las hipótesis y los trabajos que tenemos que seguir haciendo. Y bueno, no nos quedamos ahí. Cuando empezamos a trabajar sobre estos aspectos, cuando ya empezamos a ensayar vehículos con motorización híbrida o eléctrica o City Car o Retrofit, empezamos a ver que hay algunos parámetros que tenemos que empezar a chequear y empezar a trabajar de forma constante con la empresa. Por ejemplo, las pruebas de freno regenerativo. Para el que no conoce lo que es un freno regenerativo, es el motor eléctrico funciona a tracción. Cuando vos soltás el acelerador o aplicás el freno, el motor eléctrico empieza a funcionar como generador
y carga la batería, genera una corriente de carga de batería. Pero también incide en la circulación. Entonces, hay que sopesar cuánto incide y cómo lo podemos calibrar sin, mejor dicho, cómo lo podemos testear sin ver alterada correctamente la circulación de los vehículos. O sea, cuánto incide y cómo lo testeamos. Ese es un proyecto a futuro que estamos trabajando. También cómo altera la vida, cómo se mide la vida de las baterías, porque en un vehículo eléctrico, por ahora, todo es nuevo, o sea, compras un 0 kilómetro, pero dentro del corto plazo, sabiendo la idiosincrasia argentina, va a existir un mercado de usados. Pero cuando uno va a comprar un vehículo usado eléctrico, hay que también valorar, o se tiene que tener algún tipo de valorización del estado actual de la vida de las baterías, porque tienen hasta ahora una vida útil programadas. Entonces, la verificación técnica me parece que es un sector que se puede empezar a ensayar esta vida de baterías y darle un resultado, ya sea para el usuario o para una venta como reemplazo. También el tema del sistema de conexionado eléctrico. Todavía no hay una homogenización en el tema de conexionado eléctrico y de las paradas de emergencia, ya sea para vehículos eléctricos puros, híbridos o de retrofit. Y el conexionado eléctrico es muy importante porque hay grandes voltajes en juego, donde si la gente no está capacitada, como dice en uno de los puntos, puede producirse un accidente que puede ser hasta fatal. Y no solamente cuando se hace una verificación técnica, sino también cuando vos haces una reparación o lo llevas a un taller para que te hagan algún tipo de cambio y no está habilitado. Entonces, son muchos factores que hay que tener en cuenta cuando empezamos a cambiar este paradigma hacia lo eléctrico. Pero esto no quiere decir que no hay que hacerlo, sino hay que buscarle la vuelta, hay que buscar soluciones, como tratamos de hacer en el trabajo que venimos haciendo con el grupo. Por otro lado, como bien dijo Tino, el tema de la fiscalización de los equipos y la red de datos de la BTV. Me parece que es importante tener una red de datos para saber cómo es el estado actual de los vehículos que circulan y dónde hay que hacer una revisión periódica, como se hacen en las balanzas, como se hacen en otros aspectos que hace el INTI, por ejemplo, de estas máquinas que estén calibradas, porque al final están emitiendo un estándar de calidad de circulación que todos deberíamos tener una habilitación o saber que está habilitado. Y por último, seguimos con el proyecto de retrofit. Me parece que las verificaciones técnicas tienen que formar parte de un registro de estas modificaciones de los talleres para poder ayudar a concientizar el uso de esta temática por el tiempo que dure, y también con el objetivo general de mejorar la práctica, hacerla cada vez un poco mejor. Pero bueno, es un poco de los próximos trabajos que vamos haciendo. Justamente tenemos la posibilidad de tener un laboratorio que nos ayuda mucho para poder hacerlo, y en colaboración con la empresa creo que vamos a poder trabajar en muchos de estos aspectos. Bueno, agradecerles a toda la atención y la participación. Dejo abierto si quieren hacer consultas, pero antes quiero nombrar también a mi equipo de trabajo que no se nombró: Marco Bonelli, Matías Nicotián, Hernán Núñez, Abel Rodríguez, que formaron parte de esta práctica y de este trabajo, que me parece que es importante que todo el mundo, sobre todo intianos, nos reconozcamos. Así que bueno, muchas gracias.